Buenas tardes. Hoy en este sexto encuentro del curso introductorio del Capital vamos a estar terminando la exposición sobre el tomo 1. Vamos a estar viendo los capítulos 12 y 13 y daremos un panorama del resto del tomo 1 del Capital. Lo que habíamos visto en las últimas reuniones básicamente fue la producción del plusvalor absoluto y del plusvalor relativo. Recordamos que el primero, el plusvalor absoluto, Marx lo define como el incremento del plusvalor que se produce a través de la extensión de la jornada laboral. Recordemos que el plusvalor surge gracias a que el capitalista contrata la fuerza de trabajo y la pone a trabajar junto con el conjunto de su capital que contiene un componente de capital constante, que son las materias primas y los medios de producción, y un componente de capital variable, que es justamente el desembolso en la fuerza de trabajo. Y la clave de la producción del plusvalor es la extensión del tiempo de trabajo de esa fuerza de trabajo, es decir, la duración de la jornada laboral, por encima de aquel tiempo durante el cual la fuerza de trabajo repone para el capitalista un valor equivalente al que éste desembolsó adquiriendo esa fuerza de trabajo, es decir, al valor de la fuerza de trabajo. De la diferencia entre la duración de la jornada laboral y el tiempo en el cual la fuerza de trabajo produce un valor equivalente a lo que ella misma vale, al valor de la fuerza de trabajo, es de donde surge el plusvalor. Entonces, la extensión del plusvalor, que Marx define como plusvalor absoluto, surge de la posibilidad del capitalista de alargar la jornada laboral. Y el capitalista se considera con derecho a hacer esto porque la compra de la fuerza de trabajo no tiene ninguna indicación en sí mismo. Estamos hablando de la historia del capitalismo, cuando todavía la clase trabajadora no había conquistado las reglamentaciones de las cuales va a hablar Marx, que limitaron históricamente la jornada laboral. Cuando todavía eso no se impuso, el capitalista se considera con derecho a hacer el uso de la mercancía fuerza de trabajo, que es básicamente poner al obrero y la obrera a producir durante todo el tiempo que considere que pueda imponer, y frente a ese derecho tenemos lo que se considera el derecho que consideran tener los vendedores de la fuerza de trabajo, es decir, las y los trabajadores, a limitar esta voracidad del capitalista. Bueno, entre derechos opuestos que son sobre la misma condición, decide la fuerza, como dice Marx, y bueno, esto es lo que va a historizar cuando habla de la lucha por la jornada laboral, como es que terminó imponiendo justamente restricciones a esta posibilidad de incremento del plusvalor absoluto. La otra forma de incremento del plusvalor es la producción del plusvalor relativo, como vimos, que esta consiste en alterar el otro término, es decir, reducir el valor de la fuerza de trabajo, lo cual el capitalista logra, como vimos, abaratando aquellas mercancías que componen el valor de la fuerza de trabajo, es decir, produciendo de manera más barata los medios de subsistencia con los cuales la fuerza de trabajo se reproduce diariamente. ¿Cómo hace esto? Aumentando las fuerzas productivas, haciendo lo que Marx, como vimos, llamaba la revolución del modo de producción en un sentido más estrecho, la revolución del modo de producción entendida como modificar las condiciones en las que se produce. Esto es lo que Marx va a analizar más en detalle en el resto de esta sección. Ya vimos en el capítulo 11 lo que Marx definía como la cooperación, que es, si se quiere, un atributo o una característica, una propiedad del trabajo, cuando el trabajo lo realiza muchas fuerzas de trabajo de manera simultánea, es decir, la cooperación de distintos trabajadores, de un colectivo de trabajadores, que hace que el todo sea más que la suma de las partes. Y como vimos, como Marx va detallando a lo largo del capítulo de la cooperación, esto tiene numerosas implicancias, que son atributos del propio trabajo, pero que aparecen como atributos del capital, porque es justamente el capital el que pone en coordinación a esa fuerza de trabajo, que cada una de ellas solo puede trabajar, solo puede producir si es puesta en contacto con los medios de producción, y los medios de producción son propiedad de los capitalistas. Entonces, los efectos de ese trabajo realizado de manera coordinada aparecen como un atributo o una propiedad del capital y no de lo que son, que es un atributo del propio trabajo. Estamos hablando ahí de un aspecto más de la categoría o el desarrollo de la enajenación, que es parte muy central del aspecto que Marx empieza a analizar en el Capital cuando habla del fetichismo de la mercancía,
de la cosificación de las relaciones entre las personas o de las relaciones personales y la personificación de las cosas, digamos, de la propia mercancía. Bueno, eso es un aspecto involucrado acá que hace que las propiedades del trabajo sean propiedades del capital de la relación encarnada. Bueno, vimos que la fuerza impulsora de eso, lo que genera la plusvalía relativa, no es ninguna decisión o acción consciente de abaratar aquella parte de la jornada laboral, reducirla, lo que se va al salario, no es reducir el valor de la fuerza de trabajo lo que guía a la clase capitalista a lograr ese resultado, sino que es la competencia entre capitalistas, la competencia entre uno y otro de quienes producen la misma mercancía para robar cuotas de mercado, para ganar ventajas, para destruir, de ser posible, a los competidores y ser el único que produce la mercancía y fijar las condiciones en las cuales se vende, aquello que impulsa a este abaratamiento de las mercancías, que cuando se abaratan las mercancías que entran en el consumo del obrero, termina produciendo este aumento del plusvalor relativo. Entonces es la búsqueda de la ganancia extraordinaria, la búsqueda de destruir a los competidores, que fue lo que analizamos un poco la reunión pasada, lo que empuja a esta revolución de las fuerzas productivas, a este aumento de las fuerzas productivas que transforma las condiciones en las que se produce y abarata las mercancías. Bueno, ahí es interesante porque aparecen lo que estamos viendo en estos capítulos, desde que Marx empieza a analizar la producción de plusvalor, aparecen dos relaciones de oposición que podríamos decir que están yuxtapuestas. Una es aquella que se da en la esfera de la producción entre los propietarios de los medios de producción, la clase capitalista y los vendedores de la fuerza de trabajo, las y los asalariados. Bueno, esa es una clara relación de antagonismo que se vive ese antagonismo en las condiciones justamente de cómo se utiliza la fuerza de trabajo, es decir, en las condiciones del derecho de lo que consideran que tienen los capitalistas a extender la jornada laboral y el derecho opuesto que consideran que tiene la fuerza de trabajo a limitar esa extensión de la jornada laboral, también obviamente en las condiciones de remuneración de esa fuerza de trabajo y toda una serie de condiciones que vamos a ir viendo después. Bueno, hay una oposición entre clases sociales que la podemos ver, por empezar, en el terreno de la producción, entre los vendedores y compradores de la fuerza de trabajo, pero que obviamente ahí vemos solo una parte de algo que es en el conjunto de la sociedad entre dos clases sociales. Pero también tenemos otra relación de oposición, que también es muy importante, que es dentro de la clase capitalista, cuando, como estamos viendo, dos capitalistas, productores de la misma mercancía, se enfrentan entre ellos para robarse cuotas de mercado. Esa oposición es de otro nivel, es de otra categoría, tiene otras implicancias, pero es bastante encarnizada. Recordemos la definición de Jaik que mencionaba la otra vez, que es que esa competencia es como una guerra, digamos. Entonces tenemos ahí dos relaciones que es interesante tener en cuenta, que van a ir apareciendo en distintas partes del libro y van a ir surgiendo nuevas derivaciones de esto. Es muy importante para pensar ese aspecto relacional y cómo la categoría de oposición real o contradicción y demás va teniendo nuevas implicancias o va apareciendo en distintas dimensiones a lo largo del libro. Yendo ya un poco más, vamos a repasar dos cositas más de la vez pasada. Una, recordemos, y esto tiene que ver con esta oposición, la primera oposición que hablábamos entre capital y trabajo en la esfera de la producción, que es que el proceso de revolución del modo de producción, el salto en las fuerzas productivas y demás, implica cambiar las condiciones en las que se produce. Recordemos la referencia que hace Marx cuando empieza hablando de la producción de plusvalor, dice que en primer momento los capitalistas toman las relaciones de producción, las condiciones de producción, tal cual las heredaron, es decir, tal cual venían del artesanado de las ciudades medievales, es decir, donde el vendedor de la fuerza de trabajo empieza a producir bajo el mando del capital porque no tiene medios de producción propios, porque ha perdido la posibilidad de tenerlos, pero tiene sus propias destrezas y definen cómo trabaja de acuerdo a los aprendizajes heredados de los oficios, etc. Bueno, cuando Marx empieza a hablar de revolución o de modificación del modo de producción, de la forma en la que se produce,
lo que está diciendo es que el capital avanza sobre eso, va a transformar eso en detrimento de la fuerza de trabajo, le va quitando autonomía en el proceso de producción, y esto es lo que Marx define como el proceso de la subsunción real que tiene lugar en la esfera de la producción. Subsunción real en el sentido de que ya no es solo formal, ya no es solo que la fuerza de trabajo se tiene que poner bajo disposición del capitalista porque no tiene medios de producción, sino que queda subordinada en el sentido de mutilada como fuerza de trabajo independiente. Esto lo vamos a ir viendo un poco en el capítulo 12, pero lo quería adelantar. Bueno, y ya metiéndonos en el capítulo. Bueno, el capítulo 11, como vimos, se refiere a la cooperación, que es, si se quiere, la figura general de un aspecto que está presupuesto en todo lo que empezamos a ver cuando vimos la producción de plusvalor, que es que el capitalista es un capitalista que contrata no una fuerza de trabajo, sino múltiples fuerzas de trabajo. Y esa fuerza de trabajo ya de por sí van generando una serie de atributos por el solo hecho de reunirse que generan ese efecto que decía de que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, ahí ya aparece una primera dimensión de que esa reunión o ese efecto de masa genera efectos benéficos de productividad o de salto en la fuerza productiva, o sea, un abaratamiento que empieza a beneficiar al capital, pero si se quiere el presupuesto. Marx recién se mete a analizar más en detalle en el capítulo 12 y el capítulo 13 las facetas más concretas que adquiere ese desarrollo de la productividad, esa modificación del modo de producción a la cual se referencia en el capítulo que empieza esta sección, que es el capítulo de producción de plusvalor relativo. Entonces, el capítulo 12 se titula, se dedica a la manufactura, y el capítulo 13 se dedica a la maquinaria y la industria, que son las dos, si se quiere, las dos fases o grandes etapas en las cuales Marx va a ordenar esta transformación capitalista del modo de producción. La etapa de la manufactura, ¿qué significa? Digamos, en general, cuando hablamos de manufactura, queda identificado normalmente con industria en general. Bueno, Marx lo que va a decir es que la manufactura es aquella etapa de la industria en la cual es la propia fuerza de trabajo y las propias capacidades de las y los trabajadores que vienen del artesanado, los que siguen operando como columna vertebral, por decirlo de alguna forma, de la organización de la producción, digamos. Marx en el capítulo da una serie de ejemplos o de formas en las que puede surgir la manufactura, pero que básicamente consisten en reunir una gran cantidad de trabajadores, ponerlos a trabajar de manera conjunta, ya sea en un proceso en el cual se suceden etapas, o sea que cada uno de ellos se pone en fila para organizar una especie de línea de montaje, digamos, muy inicial, es decir, que una pieza se va produciendo, que uno hace una parte, la pasa a otro y así sucesivamente, o formas más complejas en las cuales funcionan como una orquesta, digamos, el conjunto de trabajadores para producir determinadas partes más complejas de un resultado final, pero de todas ellas la clave es la especialización de cada fuerza de trabajo en una parte parcial, digamos. Entonces, un concepto muy importante de toda esta parte es aquel del obrero parcial, digamos. El obrero parcial es presentado como oposición al obrero no parcial, digamos, o sea, es presentado como aquel que no solo tiene la especialidad de un oficio, es decir, que es capaz por sí solo de confeccionar un producto final, sino que cuando el proceso de producción se modifica, se genera esta manufactura, digamos, como una instancia superadora de lo que sería el artesanado previo y demás, el obrero, el manufacturero, es aquel que tiene capacidad de desarrollar con mayor habilidad y probablemente con mayor rendimiento una parte del trabajo que conlleva el producto final. Si se quiere, un ejemplo que podría ser paradigmático es el que toma Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, cuando habla de la división del trabajo
para producir alfileres, digamos que a priori es un producto muy simple, digamos, pero él se dedica un largo tiempo a analizar de manera maravillado toda la división de trabajo y la complejidad o el prodigio de esa simpleza, digamos, de un proceso que lleva a que varios trabajadores haciendo distintas tareas parciales permitan producir con a mucho más ritmo y por ende mucho más barato, gracias a la división del trabajo, ese producto. Además, bueno, esa es, si se quieren, la clave de esto y justamente la clave es que con ese nivel de eficiencia ya no es el obrero artesano que produce alfileres, sino produce una determinada, lleva a cabo una determinada tarea parcial que permite que el conjunto del colectivo de la fuerza de trabajo, es decir, las fuerzas de trabajo coordinadas que actúan en la manufactura, produzcan ese producto, alfileres en este caso. Pero ninguno de ellos es capaz de producirlo por sí solo, por lo menos no, obviamente, a este costo, digamos. Que cada uno de ellos podría mantener los atributos, pero ya no es solo que digamos, se da un salto en el sentido de que ya no es solo que dependen de un capitalista que le dé las herramientas para producir alfileres, sino que necesitan que un capitalista contrate a determinados fuerzas de trabajo que hacen las determinadas tareas parciales, que los coordine entre ellos para producir alfileres. Ninguno en sí mismo ya es un productor de alfileres, sino es uno que hace una de las tareas parciales para producir alfileres. Obviamente esa es una producción más simple, pero en producciones mucho más complejas, con partes específicas y demás, se ve mucho más claro la mutilación que va sufriendo el obrero en sus capacidades al no ser el productor de aquel que lleva a cabo el producto de conjunto, sino una tarea parcial en la cual se especializa. Y más va señalando que esto se traduce en la confección de herramientas parciales para el obrero parcial, que son mucho más detalladas, mucho más precisas, pero también mucho más incompletas, digamos. Bueno, esta es, acá Marx va detallando toda una serie de implicancias, se detiene mucho más en la especificidad de las herramientas y lo va relacionando de conjunto en todo momento con las categorías que fuimos viendo sobre el trabajo socialmente necesario y demás a lo largo del libro. Lo que me interesaba destacar es, con lo que va a decir Marx, que acá aparece como una especie de ley técnica del trabajo, digamos, coordinado, dividido en sus tareas parciales, etc., lo de socialmente necesario, digamos, que ya no es una categoría general impuesta a través de la competencia, sino que es impuesta a través de la disciplina, digamos, lo que sería la coordinación entre la fuerza de trabajo, que aparece como esta ley técnica. Como decía, algo que me pareció muy interesante para destacar, y que es una parte que Marx hace muchísimo hincapié en todo este apartado, es el carácter dividido o mutilado de lo que sería la fuerza de trabajo que produce la manufactura, digamos, en el sentido de lo que más va a decir, y acá les voy a leer un poquito, es justamente el que degrada o embrutece a la fuerza de trabajo. Y en esto toma también lo que habían desarrollado incluso Adam Smith y otros autores al referirse a lo que podían ser las implicancias de este tipo de producción. Marx dice en la edición del siglo XXI, sería en la página 439, los conocimientos, la inteligencia y la voluntad que desarrollan el campesino o el artesano independientes, aunque más no sea en pequeña escala, ahora son necesarios únicamente para el taller en su conjunto. Es decir, el colectivo obrero es el que aparece personificado o el que aparece como virtuoso, porque justamente al especializar a sus partes componentes gana en eficiencia, en voluntad de acción, en todas las categorías. Recordemos esta categoría de inteligencia y voluntad, son las categorías que más le da al trabajo, cuando habla del proceso de trabajo en el capítulo 5. Bueno, ahora son necesarios, dice, solamente únicamente para el taller de conjunto. Las potencias intelectuales de la producción amplían su escala por un lado, pero ello ocurre porque en muchos otros lados se desvanecen. Lo que pierden los obreros parciales
lo pierden, digamos, toda esta voluntad, esta inteligencia, se concentra enfrentado a ellos en el capital. Nuevamente tenemos esta oposición, esta personificación o esta ganancia, lo que eran atributos del trabajo, que aparecen como atributos del capital, opuestos, enfrentados a la fuerza de trabajo, digamos. Que ya no puede funcionar, como decía, solo como fuerza colectiva, solo puesta o adquirida por el capital, solo comprada y convertida en un medio de producción, puede llegar al producto, digamos. Como obrero parcial se perdió la capacidad de completar el proceso de producción, porque ya no es solamente el aspecto de la subsunción formal, ya no es solamente que carecían de medios de producción, sino que el aprendizaje se vuelve un aprendizaje parcial, digamos. Se pierde la capacidad de producir el conocimiento, la destreza que se tenía de producir un proceso de conjunto, sino que se tiene la capacidad de solamente de producir una parte. Lo vemos hoy, probablemente si nos ponemos a analizar cada profesión o cada subdisciplina que uno puede encontrar en la fábrica moderna, que aunque teóricamente muchos de los trabajadores de las modernas industrias puedan conocer el proceso de conjunto, son llevados a especializarse en una tarea muy parcial y el conocimiento, el manejo del proceso de conjunto aparece como opuesto a ellos, enfrentado, coordinado muchas veces por la disciplina técnica, por un organigrama, etc. Y como oculta el conjunto solamente como si no fuera un atributo de ese propio trabajo, que en realidad lo es, solo que aparece como apropiado, digamos, por el capital. Entonces, esto es algunos de los conceptos centrales de este capítulo, que es muy rico, tiene aspectos de desarrollo histórico y analiza, digamos, la primera faceta de lo que sería la transformación, lo que más define en el capítulo inicial de esta sección como la transformación del modo de producción. Ahora, las limitaciones que tiene esta primera etapa de la manufactura están dadas justamente por el hecho de que no supera al artesanado como su base técnica, es decir, aunque transforma o mutila al obrero artesanal, a la fuerza de trabajo artesanal, la convierte en una fuerza de trabajo parcial, con una capacidad parcial, no logra superar que esa sea su base, es decir, disciplina a la fuerza de trabajo en una especialización limitada, la pone a confeccionar solamente una determinada parte de la mercancía y en ese sentido logra eficiencia y logra productividad y supera los límites de lo que sería la producción de las fuerzas de trabajo aisladas, pero sigue dependiendo de los ritmos que maneja la fuerza de trabajo, de la coordinación entre una fuerza de trabajo y la siguiente, etc. Bueno, eso es lo que solamente va a ser superado cuando se logre que la propia base técnica sea la que maneje los ritmos, imponga, no dependa de la energía de la fuerza de trabajo, no dependa de su coordinación, etc., sino que el propio capital sea el que ponga eso como un mecanismo. Y bueno, poner todas esas condiciones como un mecanismo es lo que va a generar la gran industria, digamos, que es lo que más va a analizar en el siguiente capítulo, el capítulo 13. Este es, junto con el capítulo de la jornada laboral o el de la acumulación originaria, uno de los capítulos probablemente más ricos, con más aspectos de carga dramática, por decirlo de alguna forma, y mucha densidad conceptual. Es un capítulo para leerlo con mucha atención, muchas veces repetirlo, leerlo tranquilo, porque la verdad que se le puede sacar muchísimas definiciones que son muy importantes y que muchas, pensemos que este libro está escrito 50 años antes de que apareciera el llamado Taylorismo, que es el famoso método de la administración científica, con el cual supuestamente se hizo toda una revolución en la administración de las empresas. Bueno, Marx, 50 años antes de eso, ya estaba analizando revoluciones previas de la forma de producción, o sea, estaba analizando, sintetizando aspectos de lo que fue la primera revolución industrial y sacando muchos aspectos que permiten inteligir
cómo esas revoluciones son necesarias y forzadas, por decirlo de alguna forma, por el capital y las consecuencias que tienen para la fuerza de trabajo. Digamos. Es un capítulo de muchísima riqueza conceptual y agarra un montón de dimensiones. Acá vamos a analizar, vamos a agarrar algunos aspectos eje centrales, después recomendamos leerlo muy atentamente y no quedarse solamente con este raconto de aspectos que vamos a hacer acá. Bueno, la primera definición o el primer aspecto que Marx plantea para entrarle al tema es entender o definir brevemente a qué nos referimos con maquinaria, digamos, y qué es lo que la distinguiría de la base previa, digamos. Bueno, la maquinaria Marx va a definirla, por empezar, por sus tres componentes. El componente más directo, más visible es la máquina herramienta, es decir, es aquellas partes que actúan sobre el objeto de trabajo, que lo modifican, digamos, es decir, lo que serían las pinzas, los agarres, etcétera, que actúan sobre el producto, las partes finales más visibles de la maquinaria. Pero detrás de ello tenemos dos cuestiones que son básicas y que también le dan un aspecto distintivo, que es respecto de lo que era la herramienta previa, digamos, o sea, muchas veces, habitualmente en la economía política o en los análisis, algunos que menciona Marx, la máquina de herramientas sería una herramienta compleja, o en realidad la herramienta anterior sería una forma de maquinaria simple. Bueno, Marx trata de distinguir que esto no es así porque, por empezar, por la complejidad que tiene esa máquina herramienta, que es la parte final que más se ve, que si una fuerza de trabajo anterior a lo sumo podía tener en cada mano una pinza o una llave o un destornillador o lo que sea, es decir, tenía como máximo la posibilidad de manejar dos herramientas a la vez, bueno, la maquinaria adquiere complejidad en el sentido de que puede manejar muchas más herramientas de forma simultánea. Pero además lo que la distingue son dos cuestiones, que es el mecanismo motor, es decir, una fuente de energía que va a independizarse y va a hacerse cada vez más elaborada y cada vez más de dimensiones de potencia cada vez más elevadas, y la transmisión de esa energía, de ese mecanismo motor, hacia las máquinas herramientas. Bueno, estos tres elementos, entonces, mecanismo motor, mecanismo de transmisión y máquina herramienta, son lo que van a distinguir a la maquinaria moderna, que es la base de la gran industria. Bueno, y como decía, esto lo primero que habilita es la multiplicación de las tareas, digamos, y eso en la época de Marx era todavía, si se quiere, muy verde. Imaginemos que todavía no habían aparecido tanto en lo que es los mecanismos motores como en lo que es la transmisión y en lo que son las máquinas herramientas. Imaginemos que todavía no había aparecido ni la electricidad, la combustión interna con combustibles fósiles apenas aparecía en el horizonte. En ese sentido, ni hablar de la informática y demás, digamos. En ese sentido, era todavía etapas muy iniciales, y sin embargo el hincapié estaba puesto, y ese era un elemento distintivo que ya se había manifestado con todo a partir de las primeras revoluciones industriales, el salto justamente en los ritmos productivos, la complejización que podía haber de las tareas, la emancipación que representaba las etapas desde que se empieza a utilizar el vapor y demás, la emancipación del ritmo de la maquinaria, que inicialmente estaba apoyada con el mecanismo motor, seguía siendo humano. Por ejemplo, habla de las máquinas de coser y de tejer, empujadas, digamos, por fuerza humana. Bueno, justamente uno de los primeros saltos es cuando se pasa de eso a las maquinarias de vapor, etc. Bueno, ahí Marx, si quiere, presenta en algunos capítulos, sobre todo en este primero, una breve síntesis de algunos aspectos salientes de la revolución industrial hasta la época en la que él está escribiendo. Un concepto interesante que va a dar respecto de esto es el del sistema de máquinas, digamos, lo va a presentar, digamos, o es importante porque justamente va ligado a esta idea de
que la columna vertebral del proceso productivo va a ser, reemplaza, digamos, a lo que era la columna vertebral de las fuerzas de trabajo coordinadas, y en vez de eso aparece la coordinación de las máquinas, digamos, que es sustancialmente gana en independencia y gana en una definición de ritmos y de combinación de procesos entre las máquinas, entre las distintas capacidades que tiene cada una de ellas. Si una máquina produce insumos para que trabajen en el paso siguiente dos máquinas, bueno, todo eso te va dando las relaciones entre ellas y demás, y eso se independiza, digamos, de lo que pueden hacer tal o cual fuerza de trabajo y demás, que las fuerzas de trabajo pasan a ser cada vez más los asistentes, los supervisores o los servidores de esas máquinas, y las máquinas son las que de conjunto van formando el sistema productivo. Bueno, eso es sobre la descripción de lo que serían las maquinarias, digamos, que es el primer aspecto, y el sistema que van creando, que es el primer aspecto que Marx analiza. Un segundo aspecto muy interesante que aparece en el segundo subtítulo de este capítulo es el de la transferencia de valor de las maquinarias al producto. Recordemos, la maquinaria obviamente es un componente del capital constante, digamos. En ese sentido, el valor de la maquinaria aparece en el producto de acuerdo a su desgaste. Es decir, si una maquinaria tiene un valor de 1000 y con ese valor de 1000 tiene una vida útil que le permite producir 1000 productos de lo que sea, cada uno de esos productos individuales va a tener un peso de valor, digamos. Es decir, que al cabo de la producción de los 1000 productos se va a haber agotado la vida útil de la máquina y le va a haber transferido a cada una de esas unidades que produjo un valor de 1, digamos. Y entonces, el completarse los 1000, se termina su vida útil. Bueno, la clave justamente de las maquinarias, como va a decir Marx, están en dos niveles. Uno, el alargamiento de la vida útil de la propia maquinaria, en el sentido de la producción de maquinarias cada vez más a través de maquinarias que les dan alcance productivo cada vez mayor, les permiten ganar, digamos, en el tiempo que duran, y al mismo tiempo el abaratamiento de las maquinarias, y sobre todo cuando empiezan, como decía, las máquinas a producir máquinas, digamos. Entonces, cuando se combinan esas dos cuestiones, el abaratamiento de la propia maquinaria y la ampliación de su vida útil, Marx va a hablar de una especie de gratuidad que genera, digamos, la maquinaria, en el sentido de que su servicio se va a parecer más al que prestan las fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque justamente cuantas más unidades productivas produzca la máquina, porque tiene más vida útil, produce más valores de uso en el mismo tiempo, porque justamente aumenta el ritmo de productividad, y a la vez es más barata, esta combinación entre producir más unidades durante más tiempo y transferirle a cada una de ellas un valor menor, le confiere este aspecto de una cierta gratuidad. No porque, y en ese sentido, comparable con las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales, más lo que dice, por ejemplo, va a hablar en varias partes del Capital de, por ejemplo, cuando los molinos aprovechan el cauce de un río, etc. Bueno, esas fuerzas naturales contribuyen a generar potencias productivas y no cuestan nada, digamos. En ese sentido, es la comparación con las fuerzas naturales. Más lo que va a decir es que la maquinaria abaratada, aumentada su vida útil y aumentada su capacidad de producir valores de uso en el mismo tiempo, porque justamente la clave de las maquinarias es aumentar la productividad para ser más barato, para requerir menos trabajo, todo eso le da este aspecto de la apariencia de una gratuidad, que obviamente no es tal. No es que la maquinaria se vuelve gratuita, sino que al multiplicarse, dividirse su valor por muchas más valores de uso, que son los que contribuye a producir, cada uno de ellos tiene una porcioncita un poco más chiquita. Bueno, de más adelante Marx nos va a señalar algo muy interesante, que es que, por un lado, está desarrollando un panorama en todo este capítulo de
que una de las claves sin las cuales no puede funcionar el capitalismo es abaratamiento de las mercancías, esta revolución de las fuerzas productivas que está asociada al desarrollo de la técnica. Pero después rápidamente nos dice, voy a decir en la página, la edición del siglo XXI, lo van a encontrar en la página 478, que hay un límite bastante preciso, bastante acotado, por el cual este sistema, este modo de producción, apunta al abaratamiento de las mercancías. Y es el hecho de que no se trata de reducir el trabajo en general, bajar la carga de trabajo para producir cada mercancía, sino que lo que tiene que reducirse es el trabajo que los capitalistas gastan en fuerza de trabajo. Es decir, les voy a leer. Considerada exclusivamente como medio para el abaratamiento del producto, el límite para el uso de la maquinaria está dado por el hecho de que su propia producción cueste menos trabajo que el trabajo sustituido por su empleo. Para el capital, no obstante, ese límite es más estrecho. Como él no paga el trabajo empleado, sino el valor de la fuerza de trabajo empleada, para el uso de la maquinaria está limitado por la diferencia que existe entre el valor de la misma y el valor de la fuerza de trabajo que reemplaza. Y ahí va a señalar un aspecto que es muy llamativo, que es que en aquellos lugares donde menos paga el capitalista por la fuerza de trabajo, es decir, en aquellos lugares donde la fuerza de trabajo tiene un valor inferior a la media, digamos, por ejemplo, los países coloniales o semicoloniales, etcétera, de la época de Marx, bueno, en esos lugares se retrasa muchísimo más la introducción de la maquinaria. Entonces, el límite que encuentran los capitalistas para innovar es muy claro. No les importa ahorrar trabajo en general, sino que les importa ahorrar trabajo respecto a lo que pagan, que no es el trabajo de conjunto que cuesta, sino el trabajo necesario, lo que gastan en salario, digamos. Es decir, les tiene que mejorar la ecuación de su ganancia. Y eso, como vamos a ver históricamente, opera como un límite bastante claro en la innovación. Y aparte de que está vinculado a un sesgo clasista en todas las innovaciones que ocurren, digamos. En ese sentido, Marx mismo, en un capítulo donde está mostrando las tendencias necesarias del capitalismo a desarrollar las fuerzas productivas, muestra a la vez los sesgos o los límites de clase para el capital para llevar hasta el final, para avanzar de manera sistemática en este desarrollo. Bueno, ahí en el apartado siguiente va a desarrollar una serie de efectos o consecuencias que tiene sobre la fuerza de trabajo este desarrollo de la industria mecánica, de lo que es la maquinaria y gran industria. El primero de ellos tiene que ver con la apropiación de fuerza de trabajo subsidiarias por el capital, es decir, el aumento del trabajo infantil y también del aumento de la fuerza de trabajo femenina que se da en todo el siglo XIX, o sobre todo en estos años que analiza Marx, y que en muchos casos reemplazó fuerza de trabajo masculina por fuerza de trabajo femenina y también por niños. Bueno, parte de eso está asociado justamente al desarrollo de la maquinaria que no solo liquidó la necesidad de destrezas heredadas de los artesanos, etcétera, sino también redujo la necesidad de tener algún tipo de fuerza específica, lo que sea, para trabajar. Muchas veces el trabajo se transforma en asistencia de maquinarias y en eso incluso los niños pueden, sin tener fuerza ni nada, llevar a cabo eso. Y en muchos casos es necesariamente más bien el hecho de la necesidad de multiplicar las fuerzas de trabajo que se ponen en movimiento, y en ese sentido no alcanzaba con los hombres en edad de trabajar, ni tampoco con las mujeres y los hombres en edad de trabajar, sino que incluso hacían falta arrastrar a los niños hacia la producción. De los dos procesos, digamos, el reemplazo de fuerza de trabajo masculina por fuerza de trabajo femenina y niños, ocurrió tanto como en otros lados, se dio la suma de unas fuerzas de trabajo y otras, digamos. Ese es un primer aspecto que Marx señala. Otro aspecto es el de la prolongación de la jornada laboral. Uno creería, o así un poco lo presentamos hasta ahora, que la producción de plusvalor relativo, es decir, la tendencia a desarrollar la técnica para abaratar las mercancías, surgió como alternativa
ante los límites que había o que enfrentó el capital históricamente para ampliar la jornada laboral o incluso el verse obligado a reducir la jornada laboral. Pero no, las dos cosas han ido de la mano y en muchos casos la introducción de maquinaria se transforma en otro motivo adicional para presionar por alargar las jornadas de trabajo. Y ahí Marx va a presentar una serie de motivos por los cuales la necesidad de abaratar el propio gasto maquinario, de compensar el gasto en maquinaria, que imagínense, es un gasto sobre todo en las primeras etapas de las grandes construcciones de enormes fábricas, etcétera, la metalurgia y otros ramos, o la construcción de ferrocarriles, con las primeras veces que esto se desarrolla, donde justamente la producción de maquinarias por maquinarias todavía no estaba muy desarrollada, tenían costos enormes de todo tipo que los capitalistas buscaban amortizar, compensar de la manera más rápida posible. Y bueno, para compensar de la manera más rápida posible era necesario sacarle a esos medios de producción, a esas maquinarias, sacarle o extraerle la mayor cantidad de rendimiento. Y bueno, extraerle el rendimiento es ponerla a producir, hacer que los trabajadores generen con esos medios de producción la mayor cantidad de mercancías para multiplicar así la producción de plusvalor. Bueno, entonces eso es lo que explica esta prolongación de la jornada laboral, que va de la mano de los mecanismos de la plusvalor relativo, que serían los que supuestamente habilitarían a reducirse la parte de la jornada en la que los trabajadores pagan su salario, aumentaría el plusvalor sin la necesidad de aumentar la jornada. Pero bueno, el capitalista pretende o busca, la clase capitalista, al mismo tiempo reducir la parte de la jornada en la cual los trabajadores reponen el valor de su salario y en ese sentido aumentar el plusvalor relativo y a la vez extender el plusvalor absoluto, es decir, aumentar la jornada en conjunto y en ese sentido aumentar por los dos lados la apropiación de plusvalor. Bueno, y otro mecanismo vinculado a esto que Marx señala es la intensificación del trabajo. Y acá la maquinaria en esta intensificación del trabajo juega un rol cualitativo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de intensificación del trabajo? Bueno, hablamos por empezar de que en el mismo tiempo se produzcan más valores de uso por el hecho de aumentar los ritmos de trabajo. En ese sentido, la maquinaria actúa como un gran disciplinador o un gran orquestador, en el sentido de que es el sistema de máquinas, esta coordinación entre las propias máquinas y a la vez la energía que le dan los determinados mecanismos, motores, etcétera, permiten que el capitalista tenga los mecanismos a su disposición para fijar ritmos que exijan lo máximo de la fuerza de trabajo, es decir, y acelerarlos cada vez más. Es decir, que ya no está condicionado como antes por la habilidad de la fuerza de trabajo, por el tiempo inevitable que tenía una fuerza de trabajo para, con sus herramientas, manipular la pieza y entregársela a la siguiente fuerza de trabajo que va a hacer la manipulación para otra pieza. No, se emancipa de todo eso y hace que sea el propio mecanismo de maquinarias el que establece los ritmos que se necesitan, el que ejecuta las destrezas y las partes complicadas. Ya no es la fuerza de trabajo la que la lleva a cabo, sino justamente la propia maquinaria asistida por la fuerza de trabajo, y a la vez la energía ya no depende exclusivamente de la fuerza de trabajo, sino que el principal punto de apoyo está dado en las máquinas de vapor, la electricidad, etc. Y demás. En ese sentido, eso habilita, por un lado, intensificar los ritmos y a la vez, cada vez, a medida que el capitalista domina un determinado, o hace que la fuerza de trabajo se acostumbre a poder trabajar en un determinado ritmo, esa se transforma en la base y al momento siguiente va a intentar siempre ir un poco más allá. Después vamos a ver, obviamente, ya no tanto en el Marx, sino analizando el siglo XX, cómo justamente las condiciones de trabajo y esto de los ritmos y demás se transforma cada vez más en otro campo de batalla. Bueno, no solo se trata de los ritmos, sino también de lo que Marx va a llamar la porosidad de la jornada laboral, es decir, los pequeños tiempos muertos, el descanso entre cada pieza, incluso los ritmos
los momentos en los que se puede uno alejar del trabajo para ir a tomar un vaso de agua, para hacerse una infusión, para lo que sea. Bueno, todo eso, la maquinaria da herramientas al capitalista para ponerle, si se quiere, limitaciones para reducirlo, y en ese sentido, para aumentar en el mismo tiempo, hacer que rinda mucho más. Y en ese sentido, que incluso sin alargar la jornada laboral, que también, como vimos, lo intenta hacer, pero incluso sin hacerlo, aumentar el rendimiento. Es decir, que no solo aumenta el rendimiento por el hecho de que introduce maquinaria que abarata las mercancías porque permite producir más valores de uso en el mismo tiempo, sino que incluso aumenta ese aumento, o sea, incrementa o potencia ese aumento de la producción de valores de uso que ya de por sí le da la maquinaria, por el hecho de que impone mayores ritmos a la misma maquinaria. Hoy le hace producir 10 y mañana le acelera un poco los ritmos de lo que es el vapor o la electricidad, lo que sea que le da el mecanismo, y le acelera y permite que de 10 se pase a 12, y al día siguiente haciendo que el pasaje entre una maquinaria y la siguiente, es decir, entre una fuerza de trabajo y la siguiente, se haga más rápido, sacando esta porosidad y todo, pasa de 12 a 13 o de 13 a 14 y así sucesivamente, va multiplicando el crecimiento de los valores de uso. Es decir, si ya la maquinaria le permitió pasar de 5 a 10, después pasa de 10 a 12 y así sucesivamente, a través de estos mecanismos de prolongar la jornada e intensificar el ritmo de trabajo. En ese sentido, son mecanismos que multiplican el abaratamiento de las mercancías y multiplican entonces la producción de plusvalor relativo. Bueno, la sección cuarta, Marx va a hablar directamente ya de la fábrica, es decir, va a ver o echar una mirada a este sistema de máquinas, estas máquinas coordinadas de las que se estuvo refiriendo antes. Bueno, y acá va a ser toda una serie de definiciones que van en el sentido de lo que venimos hablando de la subsunción de la fuerza de trabajo en el capital. Bueno, una de ellas, la más fuerte, si se quiere, es la que da sobre el proceso de conjunto. Dice, si lo miramos, y toma la definición de otro autor, dice, si lo miramos desde el punto de vista capitalista, lo que tenemos es a un autómata mismo que se transforma en el sujeto, que sería la propia fábrica, ese sistema de máquinas coordinadas, se transforma en el sujeto, y los obreros solo se coordinan como órganos conscientes ajenos a los órganos inconscientes de aquel. Acá vuelve a aparecer esta idea de personificación de ese autómata, es decir, personificación de las cosas y cosificación de las personas. Y esto es lo que caracteriza el empleo capitalista de la maquinaria y el sistema fabril, es lo que dice Marx como definición. Es decir, de vuelta reaparece esta idea de la enajenación, que es el aspecto central, creo yo, del fetichismo de la mercancía, en el sentido de sus implicancias para la fuerza de trabajo, que es justamente va transformando al trabajo, tal como Marx lo analiza en un sentido genérico en el capítulo 5, en su contrario. O sea, si uno mira los aspectos de eso, Marx comparaba y decía, el peor albañil es mucho más, se distingue cualitativamente de la mejor abeja, en el sentido de que ya proyectó en su cabeza el proceso. El trabajo es una voluntad dirigida a un fin. Bueno, todas esas atribuciones se van negando, se van pasando a ser atributos del capital en contra de la fuerza de trabajo, digamos. Esta es la idea que aparece a lo largo de todo el capital, y que la maquinaria la potencia, digamos, la multiplica. Bueno, y a esto va la parte 5 de este capítulo, titulada La lucha entre el obrero y la máquina. Bueno, esta lucha obviamente empezó desde el principio de la maquinaria. Hay referencias a las cuales un poco menciona Marx, a los ludistas, por ejemplo, que rechazaban justamente, veían en la maquinaria la tortura del trabajo fabril, y veían también la amenaza de reemplazo de trabajadores por maquinaria, aparte de esta negación de atributos, etc. Bueno, entre otras de los motivos que contribuyen a explicar el movimiento antimaquinarias que se desarrolló en Inglaterra a finales del siglo XVIII.
Pero bueno, ese es uno de los episodios. Marx acá señala varios otros, y lo que va a decir, bastante interesante, es que, digamos, que efectivamente en última instancia los obreros tienen razón, porque efectivamente el capital va a transformar a la maquinaria en una herramienta para el disciplinamiento o el ataque a la fuerza de trabajo. En la página 530 de esta edición, de la edición del siglo XXI, podemos leer una cita que dice: la maquinaria no opera solo como competidor poderoso y irresistible, siempre dispuesto a convertir al asalariado en obrero superfluo. Esta amenaza que decíamos de que los trabajadores se vean reemplazados por la maquinaria, porque justamente la maquinaria produce más barato, permite que la misma cantidad de valores de uso se produzcan en menos tiempo, y en última instancia, para producir lo mismo que antes, se puede producir con menos fuerza de trabajo. Pero no solo esto, sino que, y esto es lo que quería destacar, el capital proclama y maneja abierta y tendencialmente a la maquinaria como potencia hostil al obrero. La misma se convierte en el arma más poderosa para reprimir las periódicas revueltas obreras, las strikes, huelgas, dirigidas contra la autocracia del capital. Es decir, es una herramienta contra la fuerza de trabajo en múltiples dimensiones. Por empezar, porque efectivamente la maquinaria permite al capital operar una amenaza de: no necesito tantos trabajadores, si me tecnifico e introduzco maquinarias más eficientes, puedo producir lo mismo con menos fuerza de trabajo. Esa entonces es una primera herramienta. La segunda herramienta puede ser efectivamente este disciplinamiento que permite la maquinaria de los procesos de trabajo, etc. Es decir, en muchas y múltiples dimensiones, y este robo de habilidades que lo vemos cada vez que aparece una maquinaria que transforma la forma en la que se produce, y los trabajadores tienen que reaprender, y muchas veces lo que reaprenden es una simplificación de las tareas que hacían antes, porque muchas de las tareas que hacían las pasa a hacer la máquina, y no es que eso les mejora nada, sino que hace que el trabajo sea más monótono, más tedioso, y muchas veces también más rápido, es decir, que aparece esto de los ritmos, etc. En ese sentido, son las variadas dimensiones de esta digamos, lo que Marx al principio del capítulo 10, cuando habla del plusvalor relativo, presenta este abaratamiento de las mercancías como un elemento de competencia o un arma entre los capitalistas, es también, aunque no sea la motivación principal desde el vamos, contra la fuerza de trabajo, también aparece como una herramienta justamente en la lucha o en la posición entre capital y fuerza de trabajo. No solo en general, no solo por esta subsunción real, sino porque justamente a veces es una herramienta directa de los capitalistas para intervenir en la lucha de clases, el desarrollo de determinadas maquinarias o el uso de la maquinaria en determinados sentidos y demás. En ese sentido, el antagonismo de las clases también moldea el uso que se hace del desarrollo de la maquinaria. Bueno, y por último, para ir a la última parte de este capítulo, Marx, bueno, obviamente estamos pasando muy rápido por distintas cuestiones, pero me quería detener en una que es muy interesante, que es cómo el desarrollo de la maquinaria cambia, si se quiere, la base técnica de la producción, o altera, tiene enormes consecuencias desequilibrantes para lo que es, en última instancia, la fuente fundamental de la ganancia, cómo la desplaza. Porque por un lado, la fuerza de trabajo, la explotación del trabajo vivo, la contratación de trabajadores y la extracción del trabajo es la única fuente para la ganancia capitalista. Pero todo este proceso que nos está mostrando Marx, del desarrollo de la maquinaria, de la gran industria, de los complejos sistemas fabriles, no hace más que desplazar o llevar a un rol cada vez más secundario. Cuando uno mira las potencias productivas que se ponen en movimiento, bueno, la fuerza de trabajo aparece cada vez más como una fuerza menor, digamos. O sea, imaginémonos hoy los grandes sistemas informáticos o industriales, incluso en las fábricas de bienes más tradicionales, como puede ser automotores y demás, como son gigantes fabriles con grandes cadenas de montaje, con grandes usos de computadoras, etcétera, en las cuales la fuerza de trabajo, hoy una fábrica
automotriz hoy, con 2.000 trabajadores, produce muchísimo más por día de lo que producía hace 30 años una fábrica con 30.000 trabajadores. En ese sentido nos damos cuenta de cómo permanentemente se va reduciendo de forma relativa la importancia de la fuerza de trabajo. Y frente a eso, lo que se va desarrollando cada vez más, va a decir Marx, es el protagonismo de la ciencia, digamos, digamos, expresada en el desarrollo de la tecnología, digamos, que es una fuerza que Marx le concede cada vez más, muestra, digamos, el protagonismo que le otorga la producción capitalista. Les voy a leer una breve cita. Hemos visto que la gran industria suprime tecnológicamente, esto es la página 589, la división manufacturera del trabajo con su anexión vitalicia y total de un hombre a una operación de detalle, mientras que a la vez la forma capitalista de la gran industria reproduce de manera aún más monstruosa esa división del trabajo. En la fábrica propiamente dicha, transformando al obrero en accesorio autoconsciente de una máquina parcial, y en todos los demás lugares mediante el uso esporádico de las maquinarias y del trabajo mecánico. Más adelante dice: la contradicción entre la división manufacturera del trabajo y la esencia de la gran industria sale violentamente a la luz. Se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho terrible de que una gran parte de los niños ocupados en las fábricas y las manufacturas modernas, encadenados desde la edad más tierna, se les enseña un trabajo cualquiera. Perdón, no era esa la cita que estaba buscando, pero en estas páginas vamos a ver, digamos que básicamente, acá sí, el principio de la gran industria creó la ciencia modernísima de la tecnología. Las figuras petrificadas, abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de producción se resolvieron, según el efecto útil perseguido, en aplicaciones planificadas de manera consciente y sistemáticamente particularizadas de las ciencias naturales. Este protagonismo cada vez mayor que les decía de la ciencia de la aplicación tecnológica. Esto es en la página 592 de la edición del siglo XXI. La tecnología descubrió asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento bajo las cuales transcurre necesariamente la vida productiva. Y acá es muy interesante esto que va a decir Marx. La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, nos dice Marx, es revolucionaria, mientras que todos los medios de producción anteriores eran esencialmente conservadores, nos dice. Ahora, esto es muy interesante. Esto solamente va a entrar en contradicción, nos va a decir un poco más adelante, entra en contradicción con la base técnica capitalista. Es decir, si por un lado la industria moderna, para seguir avanzando, para seguir desarrollándose, para modificarse, tiene que continuar con esta permanente revolución de los procesos productivos, y en ese sentido es revolucionaria por oposición a los modos de producción anteriores, nos dice Marx. Por otro lado, todo esto empieza a chocar cada vez más con la base técnica de este modo de producción, que es justamente la forma capitalista a la que están sometidos. Entonces les leo un poquito más adelante, disculpen el abuso de citas, pero me parece pertinente, 594 de la página. Tampoco cabe duda alguna de que la forma capitalista, forma de la producción y las correspondientes condiciones económicas a las que están sometidos los obreros, se hallan en contradicción diametral con tales fermentos revolucionarios y con la meta de los mismos, que es la abolición de la vieja división del trabajo. Bueno, en ese sentido, esto es un importante, así como ya Marx había señalado cuando decía que el límite para la innovación en el capitalismo es justamente abaratar el trabajo necesario, es decir, abaratar lo que gasta el capitalista, el salario. Bueno, acá nos va a decir que aparece, digamos, todo este capítulo y en toda esta parte dedicada a la lucha entre el capital y trabajo, y en la pelea por la ganancia, aparecen las limitaciones del desarrollo de la técnica que realiza el capital, que justamente no le interesa abaratar los productos en sí mismos, ni reducir las jornadas laborales, ni nada por el estilo, sino que lo que le interesa es poner todo ese desarrollo de la fuerza productiva, esa reducción del trabajo necesario, al servicio del aumento de la ganancia.
Bueno, esas son algunas de las partes de este capítulo, que es muy apasionante. Analiza en distintos momentos cómo los sistemas fabriles modernos están asociados a la transformación de los transportes, a la transformación también de la agricultura, a la transformación de toda la sociedad en última instancia. Es decir, lo que ocurre al interior de la fábrica necesariamente tiene que tener en paralelo procesos de conformación de grandes sistemas urbanos, de transformación de los sistemas también del comercio exterior, el desarrollo del comercio exterior, y en ese sentido el expansionismo del capital. Todas estas ideas aparecen determinadas de distintas formas en el capítulo y termina analizando el proceso de la relación entre la gran industria y la agricultura, y concluye con una cita muy interesante que también les voy a leer, muy cortita, sobre este problema de las fuerzas vitales que el capitalismo necesita, explota y a la vez destruye, que es la producción capitalista. Por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino que socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda la riqueza, que son la tierra y el trabajador. Esto en la página 612-613 de la edición del siglo XXI. Bueno, con eso concluimos lo que es la sección cuarta, dedicada a la producción de plusvalor absoluto. Ahora voy a hacer el repaso de alguna serie para que tengan una idea de lo que sigue el libro de conjunto. Con esto más o menos hemos visto 2/3 más o menos de todo el libro, de todo el tomo 1. Después van a seguir las siguientes secciones. Vamos a ver los títulos y ver algunas definiciones como para cerrar con una idea general de todo el libro, digamos. Este libro, ya su título lo dice, es el proceso de producción del capital, lo que más analiza en este tomo 1, es decir, cómo se genera el plusvalor, cómo el plusvalor se convierte en última instancia en la base del plusvalor, que es la explotación de la fuerza de trabajo, se convierte en la base de todo un sistema social, y cómo a través de eso se genera y se perpetúa la producción capitalista. Por decirlo sintéticamente, ese es el leitmotiv de este primer tomo del Capital. Una vez analizado entonces lo que vimos en esta sección, que es la producción del plusvalor relativo, Marx se va a dedicar en la sección siguiente a cómo se combinan la producción de plusvalor absoluto y la relativa. Ese es lo que analiza en la siguiente sección, y básicamente analiza distintas combinaciones entre extensión de la fuerza de trabajo, intensificación de los ritmos, etc. Es muy interesante para ver, así como en otros momentos del libro analiza lo que pasa con los precios, si varían las fuerzas productivas, etc. Bueno, acá analiza, digamos, esta combinación entre aumento de la explotación por alargue de la jornada y por abaratamiento de la fuerza de trabajo por el aumento de la productividad. Bueno, da toda una serie de combinaciones sobre eso. La sección siguiente está dedicada al salario, y acá el salario es, de última instancia, lo que podríamos decir la expresión en precio del valor de la fuerza de trabajo, la forma necesaria de manifestación de ese valor de la fuerza de trabajo. Y acá me interesa una idea a destacar, que es la irracionalidad que Marx le va a otorgar a esa forma, como a todas las formas de precio, en el sentido de lo que viene discutiendo desde el capítulo 1, digamos, de que es la expresión cosificada, la expresión enajenada de ese valor, y que borra todo rastro de, justamente, como ocurre en todos los precios, borra todo rastro de relación social. Y esto en el salario tiene una expresión específica que tiene que ver con una discusión que hacíamos en la tercera reunión, que es esta idea muy arraigada de que el salario, lo que se le paga a la fuerza de trabajo, es básicamente el trabajo que realizan, digamos. Entonces, Marx va a señalar toda una serie de cosas, como el trabajo a destajo o el pago horario, etc. Todos refuerzan la idea de que el pago a la fuerza de trabajo es el pago al trabajo que realizan. Entonces, cómo esta identificación entre la remuneración a la fuerza de trabajo y el trabajo realizado encubren justamente la relación de explotación, encubren el hecho de que el pago a la fuerza de trabajo es apenas una mísera porción del trabajo que la fuerza de trabajo lleva a cabo, digamos. Eso es lo que Marx va desarrollando en toda esta sección dedicada al salario.
Después va a aparecer la sección de la acumulación de capital, digamos. La acumulación de capital nos lleva de vuelta a la noción que Marx presentó cuando presentó al capital por primera vez, que es que el capital es un proceso continuo de valorización, es decir, un proceso que no solo termina una vez que el capital extrajo plusvalor, sino que se reinicia de manera perpetua. Entonces, esa es la primera idea que vemos en el capítulo de la acumulación de capital, y la perpetuación tiene una consecuencia importante, que es lo que Marx va a llamar la transformación de lo que es la ley de propiedad del intercambio de mercancías en una ley de apropiación capitalista. Y esta ley de apropiación es básicamente lo que Marx estuvo analizando con la producción de plusvalor, que es la certificación del derecho de los capitalistas a pagar el valor de la fuerza de trabajo y llevarse un trabajo que tiene un adicional por el que no pagaron nada, digamos, la legalización de ese robo, que es un robo pero es legal en los términos capitalistas, es esta ley de apropiación que va a definir Marx. Y lo que es importante es que la repetición del ciclo de producción capitalista muestra que en realidad es una mentira atómica esta idea de sentido común de que son los capitalistas los que dan trabajo, porque en realidad lo que se ve es que tanto el valor de la fuerza de trabajo como la ganancia de los capitalistas son todos producidos enteramente por los propios trabajadores. Entonces, la fuerza de trabajo, en realidad, con el valor que genera y el plusvalor que le produce al capitalista, es la que está generando las bases para el empleo del ciclo siguiente. En ese sentido, es la fuerza de trabajo la que se produce, la que reproduce las condiciones para seguir siendo clase explotada y la que en última instancia genera las bases para que el capitalista contrate a la fuerza de trabajo de mañana, digamos. En ese sentido, todas las bases, digamos, para las ideologías del capital, de que el emprendedor gana por su ganancia y que a la vez es el que tiene la diferencia de generar empleo, etc., son todas mostradas como cosas opuestas a lo que ocurre en la realidad, digamos, como nos va a ir mostrando Marx. Bueno, la acumulación como concepto tiene dos etapas, vamos a mostrar más. Por empezar, no solo la repetición del ciclo, sino la repetición del ciclo en una escala ampliada, digamos. Esto es la acumulación de capital, es este crecimiento, esta reproducción en escala ampliada, que implica que los capitalistas utilizan el plusvalor que sacan a la fuerza de trabajo para ampliar la escala en la que se produce, digamos, para invertir en nuevos medios de producción, invertir en mayor fuerza de trabajo y en ese sentido acrecentar el volumen de la explotación. Y muchas veces esa inversión implica un cambio de la técnica en el sentido de la producción de plusvalor relativo que venimos analizando o el abaratamiento de las mercancías independientemente de si entran o no en la producción de la fuerza de trabajo. Bueno, una vez analizado esto, estamos pasando muy rápido, la idea es que tenga un panorama de los títulos para llegar un poco al final del libro. Marx va a dedicar un capítulo a analizar lo que llama la ley general de la acumulación capitalista. Bueno, este es un capítulo muy interesante con muchas facetas de análisis. Yo solamente voy a nombrar dos de las tendencias que me parecen interesantes que aparecen ahí. Una de las que aparece es lo que ocurre con el propio capital, la fisonomía, digamos, que va cambiando del capital, que tiene que ver con dos tendencias distintas, pero que tienen una fuerte e íntima relación, que son lo que Marx va a definir como la tendencia a la concentración y a la centralización del capital. La concentración básicamente se refiere a el aumento del volumen de cada capital, el aumento del volumen promedio del capital en el sentido de la cantidad de valor que concentra, es decir, la cantidad de medios de producción y el valor de esos medios de producción que se pone en movimiento, la cantidad de fuerza de trabajo que cada capital explota y demás. Una tendencia que señala Marx es a que esto aumente, a que se eleve la concentración del capital. Pero a la vez, Marx señala que esto tiende a ir de la mano con otra tendencia que es la centralización del capital. Y la centralización del capital, ¿qué significa? Significa que hay una tendencia a que por cada unidad de producción
por cada volumen de producción, la cantidad de capitales que lo llevan adelante tiendan a ser menos, más concentrados, pero menos. Es decir, que se tiendan a aumentar el peso de las principales unidades productivas, que sean cada vez menos las unidades de producción y que esas unidades de producción cada una concentre mayor volumen, digamos. Y en ese sentido, lo que vemos normalmente como las fusiones, adquisiciones, compras hostiles y demás que tienen lugar, ya sean las grandes empresas como las empresas pequeñas y medianas, bueno, la tendencia es a que esa combinación o esa es la que identificaba Marx, a que la combinación conjunta de esas dos tendencias produzca que cada vez sean menos empresas más grandes las que concentren los principales volúmenes de la producción, digamos. Bueno, esta tendencia va a ser muy retomada y muy leída y discutida por numerosos autores desde el trabajo de Marx hasta hoy. Es una base importante de muchas de las teorías, por ejemplo, del imperialismo y demás, o incluso del análisis de las firmas transnacionales hoy. Así que son aspectos de una claridad muy importante. Y el otro, lo que ocurre con la fuerza de trabajo. Digamos, ahora van a analizar que una de las tendencias de la acumulación de capital, de esta ley general de la acumulación, es la de producir una sobrepoblación relativa, es decir, el incremento de la acumulación de capital, el reemplazo, la tendencia al reemplazo de trabajo vivo, de fuerza de trabajo, por trabajo muerto, en el sentido de la tendencia a invertir en maquinaria que abarata el trabajo y requiere entonces la necesidad de menos fuerza de trabajo para producir la misma cantidad de valores de uso, y entonces a que aumenten los dos, pero aumente más el valor de capital en medios de producción en proporción al que se gasta en fuerza de trabajo. Bueno, eso tiende a producir, dice Marx, una sobrepoblación relativa, que en las crisis se puede transformar en un crecimiento absoluto de esa sobrepoblación, y entonces acá va a aparecer una idea muy importante para Marx, que ha sido algo que se teorizó bastante después de Marx, pero que en esa época tenía muy poco lugar en la teoría, que es la formación de un ejército industrial de reserva como algo necesario para el capitalismo, y como que el capitalismo tiende necesariamente a producir y perpetuar, que justamente este ejército industrial de reserva es una mínima cantidad de fuerza de trabajo que permanece no empleada por el capital y que al no estar empleada opera como un disciplinador para el conjunto de la fuerza de trabajo. Esta idea la encontramos en el capítulo de la Ley General de la Acumulación. Bueno, y después de este capítulo viene un capítulo muy conocido, seguramente nosotros ya lo mencionamos varias veces a lo largo de estos encuentros, y muchos de quienes no han leído El Capital han oído hablar de él, que es el de la acumulación originaria. Digamos que ahí Marx dice, en última instancia, se detiene después de haber analizado cuál es la naturaleza explotadora del capital, y en ese sentido haber desmentido a través de este análisis muchas de las ideas de los efectos, si se quiere, benéficos de la mano invisible, o la idea del capital como una sociedad armoniosa donde unos aportan sus medios de producción, sus capitales, y otros aportan su fuerza de trabajo, y todos son justamente remunerados. Después de haber realizado una crítica a estas ideas y mostrar el aspecto mistificador que tienen, Marx se va a la historia del origen de las relaciones de producción capitalistas, y lo que analiza justamente es el proceso de una expropiación en gran escala, que es lo único que permitió que justamente pueda haber capitalistas y asalariados, digamos. En ese sentido, va a analizar el proceso, digamos, de la producción capitalista, o el proceso que permitió su lugar, como un proceso a través del cual un sector de la sociedad, el campesinado, en Inglaterra, digamos, donde tuvo origen, pero al igual que ocurrió en Inglaterra, fue ocurriendo después en toda Europa, fue ocurriendo también en el resto de los continentes, de desposesión, de expropiación y de separación del productor directo y de los medios de producción. Esto es lo que Marx, en última instancia, cuando llega al final del capítulo, sintetiza con este problema en la definición de lo que hablamos cuando hablamos de acumulación originaria. Entonces la va a definir como una expropiación originaria, y es la que permite que aparezcan en el mercado
como mercancía la fuerza de trabajo como algo separado de los medios de producción. Esta es una de las ideas centrales de este capítulo. También vamos a ver, bueno, obviamente todo el proceso, hay un raconto histórico abreviado de lo que es la sociedad, la transformación de la sociedad inglesa, la formación de una burguesía terrateniente, de un arrendatario, no terrateniente, sino arrendatario, que al mismo tiempo implica la conversión de la renta, digamos, la renta de la tierra en renta capitalista y su función en las relaciones de producción capitalistas que Marx va a analizar más adelante en el tomo 3. Y al mismo tiempo analiza los distintos, o hace una síntesis de algunos de los hitos de la transformación revolucionaria que generada por la burguesía inglesa. Pero lo que va a sintetizar justamente es que este proceso, una de sus claves y desde el punto de vista de la acumulación originaria, no solo es la generación de una propiedad burguesa de la tierra, no solo es la formación de un capitalismo agrario, sino que al mismo tiempo es la formación de un gran ejército industrial sometido al capital, que es la fuerza de trabajo moderna, y que eso se da a través de la doble liberación de los campesinos, que es justamente generar sus derechos, como propietarios, como ciudadanos que pueden disponer libremente de sí mismos, pero a la vez que están liberados de toda capacidad de autosubsistencia que no sea venderse como mercancía, digamos. Entonces, acá aparece en esta desposesión de los campesinos cómo llega a generarse esa fuerza de trabajo doblemente libre, de la cual Marx hablaba en el capítulo 4. Y lo que es interesante con lo que concluye este libro, este capítulo, que después hay un capítulo más dedicado a la colonización, muy breve, pero que justamente discute, digamos, que llegado a este punto de la revolución generada por la burguesía y la disposición generada, estas fuerzas puestas en movimiento o desarrolladas por el capital no pueden detenerse donde estamos, que la lucha que el capital protagonizó contra las clases anteriores para establecer su dominio, ahora se vuelve contra sí mismo y es la lucha entonces del capital contra el trabajo. Esa es básicamente la idea con la que concluye este capítulo de la acumulación originaria, que es una de las piezas, el capital de conjunto creo que es una pieza literaria, no solo es una crítica implacable a la sociedad capitalista, sino que es una crítica implacable, escrita de manera literariamente maravillosa, y dentro de eso este capítulo de acumulación originaria es una pieza destacada. Así que acá hemos presentado algunas de las ideas, de los aspectos claves de este libro. Los invitamos a leerlo con paciencia, a volver a estos videos donde hemos cubierto buena parte del tomo 1, a recurrir a los foros, obviamente a las consultas que quieran. Quienes están viendo esto por YouTube y todavía no lo hicieron, participen del campus de la Izquierda Diario para seguir estos foros y para seguir el resto de los cursos. Y bueno, nos estamos viendo en alguna nueva oportunidad, en alguna otra iniciativa de este campus. Muy buenas tardes.